Iniciamos hoy un estudio profundo sobre la vida del historiador más importante del siglo I, Flavio Josefo, nacido como Joseph ben Matitio en el año 37 después de Cristo, el mismo año en que el emperador Calígula subió al trono en Roma. Josefo no solo fue un cronista, sino un testigo ocular del colapso de una era. Su historia es la crónica de un hombre atrapado entre dos mundos, su lealtad a su pueblo judío y su inevitable colisión con el Imperio Romano. Para el estudiante serio de la Biblia, entender a Josefo es entender el mundo en el que los apóstoles predicaron el Evangelio y la iglesia local comenzó su expansión bajo la autoridad de Cristo. Sus escritos son una ventana invaluable a la sociedad, la política y la religión de Judea durante ese tiempo crucial. Josefo nos ofrece detalles del contexto histórico que iluminan pasajes de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles. Él nos describe la geografía, las tensiones sociales y las facciones religiosas con la precisión de alguien que vivió en medio de todo ello. Nacido en Jerusalén dentro de una familia de linaje sacerdotal, Josefo pertenecía a la aristocracia, el grupo más selecto y respetado de Israel. Su padre, Matías, era un sacerdote de la primera de las 24 órdenes, y por el lado de su madre, descendía directamente de la dinastía real de los Asmoneos. Esta herencia privilegiada le dio acceso a una educación excepcional desde muy joven. Josefo demostró tener una memoria prodigiosa y una inteligencia notable, destacándose rápidamente en sus estudios de la ley judía. En su autobiografía, él mismo nos cuenta cómo, siendo apenas un adolescente, ya era consultado por los principales sacerdotes y fariseos de la ciudad sobre asuntos complejos de la ley. Su sed de conocimiento no se detuvo ahí. A los 16 años, tomó una decisión poco común para alguien de su estatus. Se propuso investigar de primera mano las tres principales sectas filosóficas o escuelas de pensamiento del judaísmo de su tiempo: los fariseos, los saduceos y los esenios. Este periodo de exploración fue fundamental en su desarrollo intelectual y espiritual. Josefo pasó tiempo con cada grupo, aprendiendo sus doctrinas y observando sus estilos de vida. Pasó casi 3 años en el desierto con un ermitaño llamado Vanus, viviendo una vida de ascetismo extremo, similar en disciplina a la de los esenios. Es a través de Josefo que obtenemos algunos de los detalles más fascinantes sobre los esenios, una comunidad que la Biblia no menciona directamente. Él describe su estricta disciplina, su vida comunitaria en lugares como cerca del Mar Muerto, su creencia en la predestinación y su dedicación al estudio de las Escrituras. Luego de experimentar estas diferentes corrientes, a la edad de 19 años, Josefo decidió adherirse a la escuela de los fariseos. Este grupo es bien conocido por los lectores del Nuevo Testamento, a menudo presentado en conflicto con Jesús. Sin embargo, Josefo nos da una visión más matizada. Los describe como los intérpretes más precisos de la ley, quienes además de la ley escrita, daban gran valor a la tradición oral. Creían firmemente en la resurrección del cuerpo, en la inmortalidad del alma y en la existencia de ángeles y espíritus, puntos doctrinales que los ponían en directa oposición a los saduceos. Aquí encontramos una nota académica de gran valor. Los escritos de Josefo confirman de manera independiente la descripción bíblica que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8, que dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman ambas cosas. La evidencia histórica que nos provee Josefo valida el relato inspirado por la autoridad divina, mostrando que la descripción de Lucas sobre las creencias de estas sectas era completamente precisa. Este es solo un ejemplo de cómo los escritos de Josefo sirven como un puente fundamental entre el texto sagrado y la historia secular. Con su formación completada y habiéndose establecido como un joven fariseo prometedor,
La vida de Josefo estaba a punto de dar un giro dramático que lo llevaría al corazón mismo del poder mundial. A los 26 años, alrededor del año 63 después de Cristo, Josefo emprende una misión diplomática a Roma. El propósito de su viaje era noble: interceder por la liberación de varios sacerdotes amigos suyos, quienes habían sido arrestados por el procurador Félix y enviados a Roma para ser juzgados por el emperador Nerón. El viaje en sí fue una odisea. El barco en el que navegaba naufragó en el mar Adriático, un evento que tiene un asombroso paralelismo con el naufragio que sufrió el apóstol Pablo, relatado en el capítulo 27 del libro de los Hechos. De los 600 pasajeros a bordo, solo 80, incluido Josefo, sobrevivieron aferrándose a los restos del barco durante toda una noche hasta ser rescatados por otra embarcación. Finalmente, llegó a Puteoli, en la costa de Italia, y de allí a la majestuosa capital del imperio. Su llegada a Roma fue un punto de inflexión en su vida. Gracias a un actor judío conocido en la corte, Josefo logró ser presentado a Popea Sabina, la esposa del emperador Nerón. A través de su influencia, no solo consiguió la libertad de los sacerdotes, sino que también recibió generosos regalos antes de partir. Sin embargo, más allá del éxito de su misión, la experiencia en Roma dejó una marca indeleble en su percepción del mundo. Quedó profundamente impresionado, incluso abrumado, por el poderío militar, la organización y la vasta escala del Imperio Romano. Vio sus legiones perfectamente disciplinadas, su arquitectura monumental y su eficiente administración. Esta visión del poder romano comenzó a moldear su visión teológica de una manera nueva. Empezó a considerar la posibilidad de que Dios, en su soberanía, había permitido el ascenso de Roma y le había otorgado el dominio del mundo. Esta idea, que Roma podría ser un instrumento en las manos de Dios, quizás para castigar la desobediencia de su propia nación, se convertiría en un tema central en su pensamiento y en sus acciones futuras. Cuando Josefo regresó a Judea en el año 66 después de Cristo, se encontró con una nación al borde de la explosión. El descontento contra el gobierno romano, avivado por una sucesión de procuradores corruptos y crueles, había alcanzado un punto de ebullición. Las facciones más radicales, como los celotes, clamaban por una rebelión abierta, creyendo que Dios les daría la victoria contra el opresor pagano. Josefo, con la imagen del poderío de Roma fresca en su mente, intentó desesperadamente razonar con sus compatriotas. Les advirtió sobre la inutilidad de pelear una guerra contra un imperio tan vasto y organizado. Argumentó que una revuelta solo traería destrucción y ruina sobre Jerusalén y su templo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La marea de fervor nacionalista era imparable. Irónicamente, a pesar de sus advertencias y su postura moderada, la reputación de Josefo y su linaje aristocrático lo llevaron a ser nombrado uno de los líderes de la inminente guerra. El Sanedrín en Jerusalén lo designó como gobernador militar de la estratégica región de Galilea. Así, el joven sacerdote y erudito de 30 años se vio forzado a una nueva e inesperada identidad, la de un general. Aquí comienza su trágica transición. Su tarea era fortificar las ciudades de Galilea, organizar un ejército y prepararse para la inevitable invasión de las legiones romanas que vendrían a sofocar la rebelión. La vida de Josefo había entrado en su capítulo más dramático y controvertido. En los próximos episodios de esta serie, exploraremos cómo enfrentó este desafío, su captura y rendición ante el general romano Vespasiano, y su polémico papel como asesor de los romanos durante el asedio final de Jerusalén. Veremos cómo sus crónicas escritas después de los hechos confirman de manera escalofriante las advertencias de juicio que el Señor Jesucristo pronunció sobre aquella generación en los evangelios de Mateo y Lucas, profetizando que no quedaría piedra sobre piedra del magnífico templo.
Josefo, sin proponérselo, se convierte en el testigo ocular que documenta el cumplimiento de la profecía divina. No te pierdas el próximo capítulo de esta fascinante historia. Gracias por acompañarnos.